Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia Threat Modeling. Presento al ponente. John Rodríguez es profesional apasionado con más de 12 años de experiencia en ciberseguridad. Graduado del Tecnológico de Antioquia, es especialista en seguridad de la información y magíster en gestión de tecnologías de la información. Ha trabajado en diversas áreas, incluyendo Tigo y Synergy Advisors. Actualmente se desempeña como arquitecto especialista de seguridad en Sistecredito, donde diseña y evalúa mejores prácticas en ciberseguridad y apoya el desarrollo de software seguro. Es defensor del acceso al conocimiento y participa como docente universitario. Una vez más, bienvenidos. Hola, bienvenidos a este espacio donde hablaremos del modelado de amenazas y esas estrategias que permitan la identificación y la mitigación de esos riesgos. Tengamos en cuenta que lo que buscamos con esto es poder planificar una estrategia, por ejemplo, cuando salimos a un viaje y que podemos saber que tenemos algunos riesgos o que no se nos pueden olvidar algunas cosas en el camino. Entonces, si lo hacemos así para un viaje o para algo en nuestra vida cotidiana, ¿por qué no pensarlo también desde el punto de vista de ciberseguridad? El prever es crucial y más en ciberseguridad, el poder identificar esas amenazas que se puedan materializar incluso antes de que salgamos a productivo, también en nuestra vida cotidiana con nuestras cuentas personales. Para anticiparnos a los ataques, podemos utilizar herramientas, podemos pensar también y entender lo que sería el modelo de amenaza, ¿cierto? Entenderlo y definirlo como ese proceso que nos va a permitir identificar, evaluar esos riesgos, riesgos potenciales en los sistemas y las aplicaciones de nuestra organización o las que utilizamos en el día a día. Esto nos ayuda a nosotros como personas y también a impactar las organizaciones de una forma efectiva de mitigar esas amenazas, de mitigar esas vulnerabilidades antes de que se conviertan en problemas reales, antes de que generen una afectación, antes de que impacten la continuidad del negocio. Anticipar también es pensar en antes de que esos ataques ocurran, ¿cierto? Definir un proceso sistémico que nos permita identificar y mitigar esos riesgos antes de que se materialicen. Saber que el modelo de amenazas, podemos tener el tema de la seguridad en un aeropuerto o un banco, ¿cierto? Sabemos que esas amenazas no son aleatorias, sino predecibles, si se utilizan algunas herramientas y si se aplican los conocimientos que tenemos, conocimientos acordes al entorno en el cual estamos trabajando y basándonos en que son predecibles y que esas herramientas nos ayudan a dar una respuesta unificada y una mejor manera para lo que estamos haciendo. Saber que dentro de esa definición de amenazas son cualquier evento que pueda causar un daño, que pueda afectar un sistema, que pueda afectar la continuidad del negocio, que pueda afectar que una empresa deje de facturar, deje de vender o deje de prestar un servicio a sus usuarios. De esas categorías, las amenazas tienen muchas, ¿cierto? Y hay que saber que prevenir es mejor que reaccionar. Prevenir nos permite reducir los costos, proteger los datos y la confianza, en este caso, de nuestros clientes o la persona o empresa a la cual estamos prestando un servicio. La gestión de las amenazas, la identificación de estas, eh, impacta la reputación también en el tema de la organización, ¿cierto? Que no se materialice un incidente de ciberseguridad. Una estadística breve es que cuánto puede costar una ciberataque para captar la atención de la organización o para dar un sistema inutilizable para los clientes, como podría ser eventos que hemos escuchado en el medio en aeropuertos, en transporte, en hospitales, en muchísimas partes. Entonces, poder entender que esa amenaza está antes de, es algo que nos dice no hagas esto o mejora esta práctica o securiza los sistemas de una mejor manera para antes de salir a un productivo o entregar un servicio final o ponerlo en internet, poder cerrar y mitigar esas amenazas y evitar que se materialicen en esos riesgos y asimismo reducir los costos. Paso siguiente,
es tener en cuenta que esto también aporta a la identificación de esos riesgos, ¿cierto? Saber cuáles son los activos críticos, cómo pueden afectar esas amenazas a esos activos y utilizar herramientas que nos permitan identificar cuál sería el impacto, las evaluaciones de amenazas, de vulnerabilidades, que nos permitan como tal priorizar esa gestión de riesgos, desarrollar planes efectivos y así también tener en cuenta que hay varias metodologías o varios modelos internacionales que apalancan el cómo podemos identificar esas amenazas en el corto plazo y cómo podemos empezar a gestionarlas, ¿cierto? Eh, Podemos enfatizar en que podemos ver los ataques desde diferentes ángulos, los que pueden impactar el negocio, los que pueden impactar la parte reputacional de la organización, que van a generar una afectación como tal sobre los clientes o pueden generar algún pánico sobre estos. De estas metodologías que conocemos algunas, como puede ser Strike, puede ser Red, puede ser algunas otras, incluso algunas un poco más empíricas, pero igual nos permiten como seguir identificando las amenazas y aplicando unas técnicas específicas. En ese sentido existen varias técnicas o modelos que se utilizan para evaluar estas amenazas. Ahí en un primer paso es identificar los activos que harán parte de esto, en un segundo paso crear un perfil de esos atacantes, en un tercero describir esas posibles amenazas y en un cuarto paso es priorizar estas amenazas. Digamos que también las amenazas es buscar o pensar desde el punto de vista del atacante, ver qué van a buscar ellos, de pronto qué vulnerabilidades quieren explotar. En la vida cotidiana, pues podemos ir en la calle y podemos ver que muchas cosas pueden pasar, ¿cierto? Entonces, acá de esas técnicas hay enfoques y metodologías como Stride y PAST a nivel general, que cada técnica nos da un enfoque particular y nos ayuda a tener ese contexto general de los activos y a realizar esa evaluación exhaustiva sobre los riesgos involucrados como tal en estas técnicas de estos modelos. Luego continúa con esa evaluación de vulnerabilidades o amenazas, entendiendo que pues, algunas pueden afectar la autenticación, otras la autorización, otras podrían ser una negación de servicio, otras podrían ser una interceptación de datos. Eh, Hay unas amenazas que podrían ser muy comunes a los sistemas, y otras que pueden ser transversales a toda la solución, y hay otras que, como tal, este modelo de identificación permiten el poderlas identificar en una etapa temprana, incluso en etapas de diseño, desarrollo y puesta en marcha, o sea, antes de salir en un entorno productivo, para luego poder priorizar y mitigar esos riesgos que están latentes allí. De ese siguiente paso, la mitigación de riesgos, cuando ya hicimos el modelado de amenazas, cuando sabemos qué activos vamos a proteger, podemos también priorizar los esfuerzos de seguridad y construir en ese caso sistemas que sean más resilientes, ¿cierto? Saber que pues estas técnicas al aplicarlas de forma correcta nos van a permitir tener esa visual 360 de la identificación de amenazas y así empezar a priorizarlas y atacarlas en los diferentes entornos, ¿cierto? En los entornos on-premise o los entornos cloud que tengamos en las diferentes aplicaciones o servicios. Saber de que ese es un proceso muy importante para las organizaciones para poder construir e incluir esos controles técnicos, esos procesos, esas políticas de seguridad, esos lineamientos, esos estándares que apalanquen la mitigación correcta de los riesgos y el cierre de brechas de seguridad. Pero eso también se hace necesario el poder tener en cuenta lo que sería un monitoreo y una revisión constante, ¿cierto? No es solo realizar el modelado, sino que también hay que priorizar esas amenazas, hay que trabajar en conjunto con los equipos, hay que estar presentes en esas actividades, hay que documentar lo que se está realizando, hay que probar que esos controles, esas definiciones de seguridad, ese hardening y esas pruebas, por ejemplo, de calidad o pruebas ácidas antes de salir a un productivo, realmente muestren esa realidad y nos cuente lo que tenemos actualmente. Hay herramientas, pues, hay algunas que son más populares y hacen el proceso más accesible para cualquier persona, ¿cierto? La idea es que el proceso de modelado de amenazas
no solo para grandes corporaciones, sino que también para entornos más modestos, entendiendo que cualquier persona, cualquier organización puede ser objeto de ataques, puede ser objeto de difamación, de ataques que busquen afectar su reputación, su buen nombre, o tener acceso a sus datos personales, a sus datos financieros, sus datos bancarios y sus cuentas personales como correo electrónico, cuentas de redes sociales y demás. Entonces, saber que ese monitoreo y revisión constante va a permitir también mejorar esa postura de seguridad de la organización y a nivel personal poder generar mucho más valor e impacto en las organizaciones. Dentro de esos casos de estudio, hay que saber que en la práctica se pueden aplicar diferentes estrategias para modelar esas amenazas, entendiendo que hoy podemos utilizar temas como la automatización, la parte de la IA, de la inteligencia artificial, y el rol del ser humano en la identificación de amenazas, ¿cierto? Apalancarnos de todas estas herramientas nos permiten tener un mejor contexto y saber cómo hacia futuro, cómo la IA ha venido también transformando este proceso, ¿cierto? Sabemos que pues, la podemos utilizar para poder identificar esas amenazas, para tener un mejor contexto, para poder entender también qué es lo que está pasando en la aplicación que estoy desarrollando, en mi código fuente, en cada uno de los servicios o productos que configuro y disponibilizo a nivel de nube para entregar un resultado. Pero hay que dejar siempre claro que el juicio humano sigue siendo clave para poder anticipar y mitigar esos riesgos. Si la IA nos ayuda bastante en esos casos de estudio, no podemos dejarle todo el trabajo. Hay contextos y hay opciones que debemos realizarlas nosotros como personas para poder enfocarnos en esos casos de estudio basados en esa realidad y basados en ese contexto de la organización. Las IAs pueden aconsejarnos desde ese punto de vista tecnológico, técnico, práctico, pero de pronto no van a tener todo el contexto que sí tendría una persona y poder identificar, trabajar o identificar X o Y amenazas van a poder impactar ciertas, se podría hacer áreas o servicios de nuestra organización. Finalmente, saber que el modelado de amenazas, más que es una herramienta, es una mentalidad, es algo que tenemos que pensar de cómo proteger el futuro de la información, de los datos de la organización, de los datos de nuestros clientes, de las transacciones, dependiendo pues el flujo que tengamos en nuestro negocio, y saber que eso conecta y le genera gran valor a las organizaciones para poder identificar esas amenazas antes de poder priorizar esos riesgos, gestionarlos de una manera correcta y ver que en la parte del modelo de amenazas, en ese caso no sería únicamente una tarea técnica, sino como una habilidad estratégica que se puede tener en cuenta y que garantiza en muchos casos la continuidad del negocio al prever y proteger los activos de la organización y que es clave para enfrentar esos desafíos que se tienen a futuro. Sabemos que cada día tenemos pues, más vulnerabilidades, más ataques, más técnicas y es una carrera constante el estar trabajando en poderlos mitigar, en poderlos identificar, el poderlos dar un tratamiento acorde y asimismo la técnica, las metodologías que apliquemos en el modelado de amenazas vienen a apalancar el cómo podemos identificar y mitigarlas de forma adecuada, el cómo podemos mejorar la postura de seguridad de nuestras organizaciones e incluso a nivel personal en lo que se está presentando en el medio, en cómo se podrían materializar esas amenazas en nuestro entorno y cómo pueden generar una afectación desde los diferentes puntos de riesgo y saber que esas amenazas, si no se gestionan de una manera correcta, si no hacemos el proceso ajustado a lo que es nuestro negocio, a nuestro alcance, simplemente podría generar un impacto bien importante, un impacto reputacional o un impacto de que genere una denegación de servicios sobre nuestras aplicaciones o un impacto en el que los usuarios eh, puedan verse afectados en el uso de algún servicio primordial. Entonces, tener en cuenta esto permite también mejorar a nivel general la postura, el entendimiento, la mentalidad de la organización referente a lo que tiene que ver con el modelado de amenazas y a nivel general con esa postura de seguridad. A saber que
tenemos que ser conscientes de lo que estamos enfrentando, saber que el riesgo es latente y que siempre está allí a la vuelta de la esquina. Pero el poder prever, el poder identificar y poder atacar cada una de esas cosas nos va a permitir el poder ser mejores, el poder responder de una mejor manera, el poder incluso capacitar a nuestras personas de nuestra organización en el uso seguro de sistemas informáticos, el contarles esas posibles vulnerabilidades o esas brechas de seguridad que vamos a tener allí latentes y poderlas gestionar de una manera adecuada, poder aplicar todos esos controles, esas mejores prácticas, esos alineamientos, esos estándares que permitan asegurar no solo a nivel tecnológico, sino que también se asegure la información de la empresa, la información de los usuarios y así poder cumplir con esos objetivos organizacionales que se tengan. Esta es la charla de modelado de amenazas. Es importante poderlo incluir en ese presente y futuro en nuestras organizaciones para mejorar en esa identificación de riesgos, en esa gestión y no esperar a que sean los atacantes malintencionados o los ciberdelincuentes que vengan y expongan los datos de nuestra organización, los datos de nuestros usuarios. Finalmente, agradecerles por haber participado en esta charla. Sabemos que, y espero que con esto estemos listos para proteger un entorno de las amenazas, ¿cierto? De todas algunas que mencioné acá. Quiero invitarlos también a que reflexionemos sobre lo que sería esa implementación del modelado de amenazas en sus propios entornos, ¿cierto? Y si hoy no lo están haciendo, poderlo incorporar a futuro, un futuro ojalá no muy lejano, que les permita también mejorar la postura de seguridad. Muchas gracias.